Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Desde la Plaza Montbaras, en las afueras del Palacio de Tribunales, les queremos dar a conocer los titulares de esta edición. 90% de quienes acceden a los tribunales de tratamiento de drogas y alcohol no vuelven a reincidir. Tribunal de Alzada de Valparaíso dejó sin efecto permiso de construcción de edificio en Viña del Mar. Seleccionado chileno de tiro con arco Ricardo Soto recibió reconocimiento de Corte de Apelaciones de Arica. En Chile, el uso de salidas alternativas para sancionar determinados delitos es una realidad que ha reportado cifras satisfactorias para el Poder Judicial. El 89% de quienes acceden a los tribunales de tratamiento de drogas y alcohol no vuelve a reincidir. Este sistema es considerado un ejemplo a nivel iberoamericano, pero existen otros igualmente exitosos. Ya sean asuntos penales, civiles, laborales o familiares, las personas acuden a la justicia para resolver sus conflictos. En la mayoría de los casos, los jueces cuentan con soluciones jurídicas cuyo fin es castigar y no humanizar a las personas. Una mirada que busca cambiar la Comisión Permanente de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Tribunales de Tratamiento de Drogas, perteneciente a la Cumbre Judicial Iberoamericana. 13 de los 23 países que conforman esta comisión asistieron a la segunda reunión realizada en Santiago. El objetivo, entregar un diagnóstico de las iniciativas desarrolladas en cada país y sentar las bases para implementarlas en otros lugares. Lo interesante de estos mecanismos es que tienen un bajo costo, tienen un costo menor que el proceso tradicional, que tiene una duración mayor, porque primero se abordan en poco tiempo, se solucionan en corto tiempo y por lo tanto los recursos que se aplican disminuyen y son del orden de 4 veces inferiores al costo de un proceso normal. Los tribunales de tratamiento de drogas y alcohol creados en Chile cumplieron 10 años como sistema alternativo para sancionar delitos cometidos por personas con consumo problemático. El sistema, pionero en la región, sigue ampliándose, pero su coordinador reconoce que necesitan más apoyo para difundirlo y fortalecerlo a nivel nacional. Tenemos que tener una norma jurídica que nos permita, que nos reconozca, ¿cierto?, como una función jurisdiccional el intervenir de esta manera como lo estamos haciendo y nos dé recursos también para poder tratar a los adictos, ¿cierto?, que cometen delitos y poder reinsertarlo en la sociedad con este porcentaje de no reincidencia que es fabuloso, el del 90%. Cifras como estas se repiten en otros países, pero con experiencias diferentes. Costa Rica, por ejemplo, incorporó un modelo de justicia restaurativa que funciona desde el Poder Judicial, pero con apoyo de ONGs e instituciones públicas. Es una reunión donde dialogan pacíficamente la víctima y su ofensor. El sistema tiene un 97% de satisfacción de los usuarios. A través de un guión se realiza una reunión y se logra determinar cuál fue el daño causado, cómo se sintieron las personas frente a la comisión del delito, cómo se pueden reparar estos daños también. Por su parte, Paraguay impulsa 2 alternativas, la mediación para todos los casos y la conciliación en materia laboral, pero esta última ha sido relegada producto de sobrecarga de causas. Hoy buscan reflotar esta iniciativa. Lo que ocurre muchas veces, sobre todo en mi país, es que no hay precisamente en la ciudadanía y en los propios jueces una cultura de resolución pacífica de controversias. Eso es lo que estamos buscando con la participación de este tipo de proyectos, incentivar a la ciudadanía a la autocomposición. Estos sistemas fueron adoptados a partir de la experiencia en países anglosajones y europeos. Sin embargo, a pesar de las cifras satisfactorias, el bajo costo y la eficiencia aún no alcanzan la misma difusión ni aplicación en los países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el reclamo de ilegalidad para anular el permiso de construcción de un edificio en Viña del Mar. La justicia consideró que la edificación provocaría una intensa congestión vial en el sector. ¿En qué otros casos es posible dejar sin efecto una construcción? En un sector de la población Santa Inés de Viña del Mar se construiría un edificio de 20 pisos, un proyecto inmobiliario que incomodó a los vecinos por el intenso caos vial que provocaría en la zona.
Por ello se agruparon y llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso para presentar un reclamo de ilegalidad contra el municipio de la ciudad Jardín. El Tribunal de Alzada acogió el reclamo y dejó sin efecto el permiso de construcción otorgado en 2014. El fallo sostiene que el proyecto no cumple con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, un tema que muchas veces se pasa por alto en este tipo de proyectos. Cuando hay un proyecto que no cumple con alguno de estos preceptos, obviamente ese proyecto está fuera de norma. Por lo tanto, no debiera poder aprobarse ese proyecto de construcción. No puede ser que sepamos la ciudad que necesitamos tener, pero que se estén dando permisos justamente para este tipo de edificios enormes en barrios que no están preparados para recibirlo, ni desde el punto de vista de los automóviles, ni desde el punto de vista vial, ni desde el punto de vista de las personas, peatonal, ni de infraestructura, ni de servicio. Así como en el caso de Viña del Mar, cualquier proyecto inmobiliario que no cumpla con las normas urbanísticas puede cancelarse. En casos más extremos, incluso puede llegar a su demolición. Aquí, la ley precisa obligaciones en materia de usos de suelo, superficies mínimas de construcción, alturas máximas para edificar, número de estacionamientos para evitar congestiones de tránsito, densidades máximas de población, entre otros. Si por algún motivo ese proyecto se aprobara por parte de una dirección de obras, o no obstante aprobado por la dirección de obras, igual se construye, o lo modifican en el camino y afecta o no cumple la norma, ahí por supuesto la ciudadanía tiene la posibilidad y el derecho, ¿no es cierto?, de establecer un reclamo. Para los expertos, la proliferación de edificios es un problema creciente que se tiene que abordar a través de una política pública con una renovada visión de ciudad y vida de barrio, algo que no siempre es prioridad en este tipo de proyectos. La clave está en eso, están en tener esa visión de ciudad clara y en el fondo ir como creciendo ordenadamente y coherentemente en esa visión de ciudad, para que no pase lo que hay tantos malos ejemplos, ¿verdad? Y ahora en Viña del Mar hay otro mal ejemplo de un tremendo edificio que el barrio no puede abarcarlo. Los reclamos se pueden presentar en la Dirección de Obras de la municipalidad que otorgó el permiso de construcción. Si la ciudadanía no obtiene respuestas por esta vía, es la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda la entidad encargada de zanjar el tema antes de llegar a instancias judiciales. Actualmente, el proyecto inmobiliario de la ciudad Jardín está a la espera del fallo de la Corte Suprema. Una demanda por pensión de alimentos fue lo que provocó la ira de un padre que secuestró y mató a su hijo de 12 años en septiembre de 2002 en la comuna de San Antonio. El crimen causó conmoción por la frialdad con que actuaron los responsables. En septiembre de 2002, la ciudad de San Antonio se conmovió con la desaparición de Juan Miranda Soto, un niño de 12 años que salió de su casa una mañana rumbo al colegio, pero nunca regresó. Su desesperada madre movilizó a familiares, amigos y vecinos para dar con su paradero, pero luego de 10 días de búsqueda, su cadáver fue encontrado en una quebrada aledaña a un vertedero de la comuna. El cuerpo de Juanito tenía una data de muerte de 7 días y presentaba puñaladas en el tórax y la espalda. La desconsolada madre, María Soto, afirmó a la prensa que sus sospechas recaían en el padre del niño, Patricio Miranda. La razón, este la había amenazado por teléfono a raíz de una demanda por pensión de alimentos que el hombre se negaba a pagar. Tenemos a una mamá que, ejerciendo el derecho que le asiste por ley de solicitarle al padre alimentos para la mantención de su hijo, acude a las instancias judiciales haciendo efectivo este derecho, sin perjuicio de lo cual termina en la desaparición del niño. El juez Leonardo Varas del segundo juzgado del crimen de San Antonio ordenó inmediatamente iniciar la investigación del caso, con peritajes y testimonios que dieran alguna luz sobre los responsables. Después de 2 meses de indagaciones, se supo la verdad. El padre había interceptado a su hijo en un furgón, acompañado de su actual pareja y un amigo. Lo condujo hasta el sitio Eriazo y lo apuñaló. Los homicidios, la persona que mata normalmente no mata a cualquier persona. Los homicidios son para personas determinadas. Entonces, yo no diría que esta persona sea un homicida serial, sino que
decidió matarlo porque prefirió no pagar, ¿no es cierto?, y no respetó el valor vida de su propio hijo. El niño, para su padre y para quienes participaron en la comisión de este delito, no es otra cosa que un objeto, que una cosa que hay que desaparecer para poder desarticular la estrategia procesal jurídica que lícitamente estaba desarrollando la madre para obtener la manutención que en derecho le corresponde al niño. Las sospechas de la madre fueron confirmadas porque un testigo identificó a Patricio Miranda el día del crimen, mientras iba en el furgón. A pesar de todas las coartadas del padre, la investigación comprobó que su pareja, Nevenka Beltrán, le facilitó todos los medios técnicos e intelectuales para cometer el crimen. En 2008, Patricio Miranda fue condenado a 20 años de cárcel por asesinar a su hijo y Nevenka a 10 años. El papá es castigado como parricida por el vínculo sanguíneo que tiene. Pero si hubiera sido el hijo mayor de edad y no niño, aún así hubiera sido la misma pena. Es el vínculo de sangre el importante acá. Y en el caso de la mujer que no tenía vínculo de sangre, es un homicidio premeditado y es un homicidio calificado, pero la pena es inferior al parricidio, aun cuando cometan la misma acción. Un año después de la primera sentencia, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rebajó la pena del padre a 10 años de presidio y a su pareja a 8. Sin embargo, durante la tramitación de la última instancia en la Corte Suprema, Patricio se suicidó mientras cumplía su condena en la cárcel de San Antonio. Luego de su exitosa participación en los Juegos Olímpicos, el seleccionado chileno de tiro con arco Ricardo Soto recibió el reconocimiento de magistrados, relatores y funcionarios de la Corte de Apelaciones de Arica, tribunal de alzada de la jurisdicción donde su padre es juez de familia. El destacado y joven deportista agradeció el homenaje y señaló que trabajará duro para representar a Chile en una nueva cita olímpica. Hace 6 años, cuando Ricardo Soto comenzaba a practicar el tiro con arco, nunca se imaginó que entraría en la historia del deporte chileno a tan temprana edad. Es que con solo 16 años se convirtió en el representante nacional más joven en participar en los Juegos Olímpicos. Su clasificación a los octavos de final en Río 2016 le significó una serie de reconocimientos en todo el país, entre ellos el de la Corte de Apelaciones de Arica. Muy bonito, muchas gracias, es muy bello, es un honor también, así que muchas gracias. He recibido hartas felicitaciones de muchas partes, de la gente en las calles, de repente me reconocen, me saludan. Ha sido una semana muy bella. Magistrados, relatores y funcionarios del Tribunal de Alzada ariqueño se reunieron para reconocer y destacar el desempeño de Ricardo en Río 2016. Todos esperan en que en los próximos Juegos Olímpicos consagre su carrera deportiva. Su padre, juez presidente del Tribunal de Familia de Arica, sostuvo que el apoyo familiar ha sido crucial para que Ricardo obtenga los resultados que hoy lo instalan como una promesa del deporte nacional. Siempre hemos estado con Ricardo apoyándolo, incentivándolo, a veces cuando se siente derrotado lo animamos a que siga. Y él sabe que tiene que seguir y perfeccionarse, seguir entrenando para poder llegar más lejos todavía. Es un reconocimiento de alguien que se lo tiene merecido, porque en primer lugar no hay que olvidar que tiene 16 años y además que tiene que dedicar tiempo, digamos, en sus ratos libres ¿no es cierto?, al paro con arco. Esperamos que ese sea el comienzo de una carrera mucho más exitosa a futuro. La idea sería que ganar una medalla olímpica, que es lo que aspiramos o que aspiran todos los deportistas. Ricardo ya apunta fijo hacia su próximo desafío, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para ello entrena 3 horas diarias, 6 días a la semana. Claro, las próximas clasificatorias serán cruciales para que vuelva a inscribir su nombre en la cita de los anillos y sabe que sus buenos resultados abrirán las puertas al tan esquivo apoyo económico. Bueno, hay que trabajar nomás, seguir trabajando, las becas y el apoyo llega solo junto con los resultados. Así que hay que estos 4 años prepararse, ir subiendo el nivel para ir de mejor manera a Tokio. Pese a su corta edad, este año se inscribió como el mejor chileno de la disciplina del tiro con arco, al obtener 4 medallas de oro en un campeonato desarrollado en Guatemala, además de su notable participación en Río 2016. Un futuro auspicioso que comenzó a gestarse en el club Ayajutaya de Arica y que hoy le permite posicionarse junto a los mejores arqueros del mundo.
La migración del campo a la ciudad a inicios del siglo XX provocó graves problemas de infraestructura en las nacientes urbes chilenas. Un panorama que derivó en la promulgación de la Ley General de Urbanismo y Construcción en 1931, un reglamento que está vigente y regula todo tipo de edificación y expansión de los centros urbanos. Fue el 1 de diciembre de 1928 cuando el terremoto que sacudió Talca obligó a dictar la Ley 4564, cuyo principal objetivo era instalar en una ciudad de más de 20.000 habitantes un plan general de transformación que regulara las nuevas edificaciones. De esta manera comenzó en Chile una conciencia en cuanto a la calidad de la construcción y urbanización. Ese instrumento legal tenía por objetivo el ordenar justamente la planificación urbana y someterse a ciertas reglas de arquitectura que estaban ausentes antes del terremoto. Por lo tanto, marca un hito tremendamente grande en lo que es antes y después. En la medida en que la población de las ciudades se fue incrementando, se hizo necesario que hubiese una normativa moderna para reglamentar de qué manera se iba a llevar a cabo la urbanización para acoger a todas las personas que del campo llegaban a la ciudad. El proceso de migración del campo a la ciudad produjo un grave problema en la mayoría de las localidades. Para su solución se creó la Junta Central de Habitación Popular y fue en 1931 cuando se dictó la primera Ley General de Urbanismo y Construcción. Esta creó el cargo de director de obras y buscaba ordenar la planificación urbana. Su funcionamiento comenzó 5 años más tarde. Indudablemente los centros poblados aquí en Chile, además de Santiago, los importantes tienen 200.000 habitantes o algo más, ¿no? Por lo tanto, es necesario el cambio y las modificaciones que se han ido a lo largo del tiempo, que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades. Cambios en la ley que han ido adaptándose a modelos de seguridad. En 1975, la nueva Ley General de Urbanismo y Construcción permitió al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, creado en 1965, fijar los textos definitivos. Es así como toda construcción ubicada en el sector urbano o rural debe contar con permiso de edificación y recepción definitiva, el que debe obtenerse antes de iniciar una edificación y ser certificado por la Dirección de Obras Municipales. Básicamente trata acerca de normas relativas a calidad en la construcción, normas relativas a responsabilidad, a producto de eventuales problemas con lo que dice relación con desperfectos o daños que vayan a provocar la misma construcción. Paralización de obras, reparación, incluso demolición son algunos de los elementos contemplados dentro de la Ley de Urbanismo y Construcción. Estos pueden ser exigidos por la Dirección de Obras Municipales cuando implica algún tipo de daño a terceros. De no haber respuesta, estas causas incluso pueden llegar a instancias judiciales. Hace 26 años, nuestro país ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, con el claro objetivo de evitar que estos sean vulnerados en materias como violencia intrafamiliar, educación y salud, entre otros. En 1990, Chile ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño con el fin de adoptar medidas administrativas y legislativas para protegerlos. Nuestro país se hace cargo de este mandato a través de la Ley 19.968 de Tribunales de Familia. La normativa chilena precisa el resguardo de los niños a través de demandas de vulneración en materia de violencia intrafamiliar, educación, trabajo, filiación, alimentación, adopción, salud y delitos sexuales. Si estos derechos son quebrantados, la ley establece que cualquier persona puede solicitar su protección en los tribunales de familia sin la necesidad de contar con un abogado. Para tales efectos, el artículo 71 de la Ley de Tribunales de Familia dispone de una serie de medidas cautelares especiales para proteger los derechos de los niños, las que pueden aplicarse una vez realizada una denuncia por vulneración de derechos. El juez, por ejemplo, podrá confiar el cuidado provisorio de un niño a otra persona o familiar en casos de violencia reiterada por parte de sus padres. Luego de iniciada la demanda por la vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente, es el juez el que decidirá si cita a las partes a una audiencia preparatoria o de juicio, instancias en las que deberá utilizar un lenguaje comprensible para que el menor de edad entienda el procedimiento.
El primer programa interamericano de capacitación sobre la reforma a la justicia civil contó con la participación especial de Michael Rosenberg, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto, un académico que ha dedicado su vida a las class actions. Les presentamos su análisis sobre la realidad chilena en lo que conocemos como demandas colectivas. En el caso de la experiencia de la provincia de Ontario, en Canadá, existe más de 25 años de experiencia ya en materia de acciones de clase y ha sido relevante porque justamente la existencia de este tipo de procesos ha permitido hacer responsables a quienes de otra manera y en un proceso ordinario o en un proceso de demandas o acciones individuales no habrían sido hechos responsables civilmente por las distintas obligaciones que surgieron de materia extracontractual. La pregunta ahora más bien es si han ido un poquito más allá de lo necesario y justamente al crear un sistema que ha sido muy exitoso no le han dado demasiado poder a los demandantes, incluso digamos debilitar a las grandes demandadas que usualmente antes podían actuar libremente sin temor a ser vencidos en juicio. El sistema canadiense deriva del estadounidense en el sentido de que, a pesar de que el estadounidense lleva más tiempo funcionando, el canadiense se diseña a partir de la experiencia norteamericana, basado en una acción de clase. Y una clase está compuesto, al igual que en Estados Unidos, por dos o más personas, dos o más demandantes. Y otra característica, por lo tanto, es un sistema que tiene un bajo umbral, en el sentido de que bastan dos para poder tener una acción de clase. Y esto en contraste con lo que ocurre en Europa, especialmente en Europa Central, en que, a diferencia del sistema anglosajón, estadounidense y canadiense, en que la acción de clase o la acción colectiva se le entrega a abogados que ejercen y representan a un número de personas, en Europa, en cambio, se tiende a un órgano estatal que es el que representa a estos colectivos, justamente por un grado de desconfianza en este, digamos, abogado / empresario. La visión, por cierto, en el caso canadiense y estadounidense, es que efectivamente el sistema genera más acciones que el sistema entregado por el sistema europeo, en que es un ente estatal el que decide. La Asociación Regional de Magistrados de Puerto Montt realizó un seminario sobre derecho de familia. Esta y otras informaciones del Poder Judicial te las contamos en el siguiente bloque de Contingencia. Más de 60 participantes entre jueces, consejeros técnicos, abogados, académicos y estudiantes de Derecho asistieron a la segunda versión del seminario Derecho de Familia con enfoque en Derechos Humanos, organizado por la Asociación Regional de Magistrados de Puerto Montt y la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistrados. La ministra de la Corte de Apelaciones de Iquique, Mirta Chamorro, dejó la judicatura al cumplir el límite legal de edad. Es por esto que jueces y funcionarios realizaron una ceremonia de despedida por los 43 años de servicio que entregó al Poder Judicial. La ministra Chamorro inició su carrera judicial en abril de 1973 como secretaria de Juzgado de Letras de Pozo Almonte y en 2004 asumió como ministra titular del Tribunal de Alzada, donde ejerció la presidencia en 3 ocasiones. En las dependencias del primer Juzgado de Letras de Coyhaique se desarrolló una capacitación dirigida a funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial sobre la Ley de Tramitación Electrónica. El objetivo fue resolver las dudas de estos profesionales, quienes son los encargados de proporcionar orientación y asesoría jurídica. Y a fin de ver cómo va avanzando la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica, hemos desarrollado este primer contacto con dicha entidad. Así que ha resultado bastante provechoso y positivo. Nosotros como principales operadores tenemos que estar al tanto de los cambios que va sufriendo la implementación de la ley. Siempre los cambios los entendemos en un sentido positivo, que se han ido además haciendo y nutriendo de la información que uno como operador del sistema ha ido entregando.
Con el fin de realizar diversas actividades informativas y de capacitación, magistrados y funcionarios del Juzgado de Familia de Ovalle fueron a la Escuela de Concentración Fronteriza de Tulagüen. En el lugar se desarrollaron 5 talleres a estudiantes y apoderados sobre derechos de los niños y niñas y analizaron la vulneración de derechos a través de medios cibernéticos. Creo que por un lado se lograron realizar todos los talleres que habíamos propuesto inicialmente, tanto con los alumnos como con los profesores y apoderados, trabajando en conjunto. Me parece que además hubo harta convocatoria, mucho interés de parte del alumnado. También los profesores se mostraron bastante inquietos. Estamos en un lugar dentro de la comuna, digamos, entre comillas, de difícil acceso. Estas instancias de contar con esta visita, con esta capacitación, con este diálogo con la comunidad es muy importante. La Comisión de Buen Trato nació como una manera de promover mecanismos de solución y alternativas de conflictos como la mediación. Está integrada por representantes de los diversos estamentos del Poder Judicial y fue presentada en el auditorio de Contraloría Regional de Magallanes. Si acaso nosotros estamos realmente afiatados, tenemos un trato digno entre nosotros mismos, cariñoso, aunque podemos tener todas las diferencias que sean. Obviamente cuando uno dicta una sentencia, ¿no es cierto?, dicta una sentencia y está en una sala con otros integrantes, puede tener opiniones distintas. Con la idea de generar una mejor convivencia y que se respeten los derechos fundamentales, será lanzado un catálogo de reglas de buen trato. Esto incluirá desde un lenguaje no discriminatorio hasta acciones básicas de buena convivencia como saludar o dar las gracias. En el marco de las celebraciones del 168 aniversario de la Corte de Apelaciones de La Serena, se desarrolló el seminario Femicidio y Juzgamiento con Perspectiva de Género. El encuentro fue organizado por el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género. En la actividad se debatió sobre por qué es necesario incorporar la perspectiva de violencia de género, entre otros puntos. La idea de poder ir llevando estos temas a regiones es también ir un poco expandiendo, particularmente en mi caso, lo que es este proyecto de investigación que estamos haciendo el femicidio y particularmente el vínculo que tenemos con La Serena, porque una consejera técnica de esta región es precisamente la que está colaborando más activamente, tanto con, en este caso, el proyecto de investigación que estamos haciendo, como la mesa de género, que es en el contexto en que estamos realizando este proyecto. El Poder Judicial está trabajando en políticas de género y no discriminación, entre ellas talleres que buscan sensibilizar sobre este tema. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, detalló la ejecución de presupuesto 2017 del Poder Judicial ante la Comisión de Presupuesto del Congreso. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, dio cuenta de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del Poder Judicial ante la tercera subcomisión especial mixta de presupuestos. Junto al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, destacó diferentes proyectos desarrollados durante este periodo. La verdad que la exposición que hizo el señor presidente con el director de la corporación es brillante en el tema de infraestructura. El avance que ha habido en infraestructura del Poder Judicial es inmenso. Nosotros nos sentimos felices, realizados, también ser parte, le aprobamos los presupuestos año a año y vemos la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria este año fue casi el 50%, 49,6%. Queremos felicitar al Poder Judicial por la buena ejecución presupuestaria que lleva en este primer semestre. Hemos tomado conocimiento de que se han ejecutado correctamente los recursos públicos que se le asignaron para el funcionamiento del Poder Judicial, lo que ha permitido darle continuidad al servicio judicial a lo largo de todo el país. Asimismo, queremos destacar que se han aclarado algunas dudas que se habían presentado en algunas materias, como son, por ejemplo, los recursos destinados al Centro de Justicia en Santiago, así como también la implementación de la ley de tramitación electrónica que había generado algún inconveniente en algunos sectores. La tramitación electrónica y el glosario de términos legales, entre otros, forman parte de los avances que ha tenido el Poder Judicial durante este año. Además, destaca la entrega de los tribunales de Yumbel, Tolten y Los Lagos, como parte de la ejecución de infraestructura de proyectos presentados y que ya fueron inaugurados. Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social visitaron a la máxima autoridad judicial, ministro Hugo Dolmetsch,
para conversar sobre el acceso que tienen las personas con algún tipo de discapacidad en la sociedad chilena, un tema en el que el Poder Judicial ha hecho especial hincapié a través de seminarios sobre igualdad de oportunidades e inclusión ante la justicia. Pensamos que es muy importante que las instituciones del país, sobre todo poderes tan importantes como el judicial, estén en una línea de trabajo de colocar el tema de la discapacidad como prioritario, ¿ya? Y incluso en igualdad de condiciones con el resto de la población. Para sorpresa nuestra, la acogida ha sido tremendamente grata. El presidente nos ha dado cuenta de que ellos vienen hace tiempo ya trabajando en este tema. Hasta la Academia Diplomática llegó el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, para asistir a la conferencia Convergencia en la Diversidad en la Política Internacional. Esta fue dictada por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien estuvo acompañada del ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz. En el Pleno de la Corte Suprema fue realizado el segundo seminario de justicia de familia. Su objetivo fue profundizar el debate tomando en cuenta la experiencia de otros países sobre aspectos relevantes para el trabajo diario realizado en los tribunales de familia del país. Algunos de los temas tratados y explicados por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, fueron cómo el derecho y la justicia se ajustan a la realidad de los nuevos tipos de familia. En el marco del seminario Derecho y Justicia de la Escuela de Carabineros, el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, dictó una charla sobre jurisdicción y democracia. Durante la instancia, la máxima autoridad de justicia del país abordó las modificaciones al Código Penal en la denominada Agenda Corta Antidelincuencia. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos desde la Plaza Mombaras, dejando a los invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y que visiten el sitio web del canal www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.